Hermanos queridos, es un regalo, es un don de Dios que podamos reunirnos en su nombre, en su casa y en su día. Porque este es el día del Señor, porque esta es la casa del Señor y porque nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Como dice hermosamente la Escritura, somos suyos. Nosotros somos suyos, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Es hermoso estar aquí. Es hermoso vivir este tiempo litúrgico que lo conocemos como el tiempo pascual. Se inauguró este tiempo con la vigilia pascual hace ya unas cuantas semanas y vamos de camino hacia Pentecostés. Preparando estas palabras y sobre todo pidiéndole a Dios qué es lo que convenía que yo dijera, muy fuertemente el Señor ha puesto en mi corazón que debemos enfrentar una silenciosa enfermedad, una enfermedad espiritual que se va extendiendo silenciosamente, pero pavorosamente por muchos lugares. Vamos a tratar de explicar cuál es esta enfermedad. El Señor nos ha llamado para que vivamos con Él y nuestra vida es un camino hacia Él. La vida humana, nos dice Santo Tomás de Aquino, en la primera cuestión de la prima secunda, en la Suma Teológica, la vida humana es un camino que cada uno tiene que recorrer y un camino que tiene una meta. Esa meta es Él. Ese ha sido el plan fundamental de Dios para nuestra vida, para la vida de cada uno de nosotros, hombres, mujeres, de cualquier clase, condición, país que seamos. La vida humana es un camino, y es un camino hacia Él. Es un camino para que se cumpla la palabra que dijo el apóstol San Pedro: creced en la gracia y el conocimiento del Señor. Esa es la vida humana, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, caminar, como caminó Abraham, caminar, como caminó Israel, caminar, como tuvo que caminar el rey David, caminar, como tuvo que caminar el pueblo en el destierro y de nuevo al regresar a su tierra. Caminar, ese es el plan de Dios. Y por eso, la enfermedad de la que queremos hablar es detenerse, estacionarse, entretenerse en el camino, desesperar de la meta o negar la meta, contentarnos con lo que nos da este mundo, contentarnos con lo que nos da lo finito y no darle espacio al infinito de Dios. Contentarse, saciarse con lo finito. ¿Y qué es lo finito? Lo finito son las criaturas, lo finito son los bienes de esta tierra, los amores de esta tierra, los placeres de esta tierra, los lugares de esta tierra. Contentarnos, saciarnos con lo que tenemos en esta tierra, con lo que da esta vida, contentarnos con eso y no buscar más, contentarnos con eso y estacionarnos, contentarnos, instalarnos en lo finito. Eso es lo que quiero denunciar en este momento y en este lugar. Que nos estamos contentando con lo de esta tierra, por muchas razones que luego con la ayuda del Espíritu Santo deseo expresar. Pero nos estamos contentando con esta tierra. Bueno, muchas personas. Sin embargo, hay algunas personas que están siendo salpicadas de fuego. Hay algunas personas que están sintiendo en sus corazones una inquietud, un llamado. Hay algunas personas que están sintiendo
yo no nací solamente para esto. Hay personas que están sintiendo, me hace falta algo, me hace falta alguien. Hay personas que están sintiendo, la vida no puede ser solamente esto. La vida no puede ser solamente esto, que nacemos, crecemos, mucha gente se enamora, mucha gente conoce toda clase de placeres, placeres de los sentidos, placeres intelectuales, la pasan bien o más o menos, y después se mueren y según su pensamiento se disuelven en la nada, y lo grave es que se quedan tranquilos, que no creen que haya nada más, que parece que no les hace falta nada más. Esa es la enfermedad. La enfermedad es la saciedad finita. Que nosotros nos saciemos simplemente con esto, que te baste tener una vida tranquila, organizada, con unos cuantos placeres, y que todas tus expectativas sean más de lo mismo. Bueno, ya tengo una buena casa, ¿y qué le pides a la vida? Otra casa más grande, más bonita, más lujosa. Ya he tenido unas cuantas vacaciones muy gratas, ¿qué le pides a la vida? Pues unas vacaciones exóticas. ¿Ya has conocido algunos cuantos placeres de sexo? ¿Qué le pides a la vida? Pues tal vez algo que me haga sentir más fuerte. Hermanos, esa saciedad falsa, saciedad finita, es la que hace que se detenga tu camino. Y que se detenga tu camino es la peor de las tragedias, porque allí donde te espera tu Padre, allí donde te espera la gran bendición, el gran amor, la gran luz, ya no atrae. Para muchas personas no hay hambre de cielo, para muchas personas no hay hambre de eternidad, para muchas personas no hay hambre de santidad, pero hay algunos que están siendo salpicados por el fuego. Hay personas que sienten, yo no nací solamente para esto. Yo no nací solamente para probar restaurantes, para probar playas, para probar vacaciones, para probar sexo. Yo no nací solamente para esto. No, mi vida es otra cosa. Hay algo que me hace falta. Y es una inmensa bendición. Es una bendición que no te puedo describir. Es una bendición tan grande que tú sientas eso. Que tú seas uno de los que ha sido salpicado por el fuego, porque ese es el título de esta predicación. Salpicados por el fuego. Hay algunos que sí sienten eso. Hay algunos que sienten que es muy bella la naturaleza, hay paisajes extraordinarios, hay lugares hermosísimos, hay libros interesantísimos, hay tanta ciencia para aprender, hay tanta literatura llena de belleza, de color que nos abre dimensiones inesperadas, hay tanta alegría en la amistad, hay tantos momentos memorables, pero ten presente, es un don de lo alto, es un don de lo alto, que tú tengas conocimiento de eso y que tú digas, no me basta. Bienaventurados los que pueden decir, no me basta. He leído muchos libros buenísimos, he conocido ciencia, he estudiado filosofía tal vez, he ido a lugares absolutamente inesperados, únicos. Todo eso es verdad, pero no me basta. Bienaventurados los que pueden decir, no me basta. Y si dentro de ti hay esa sensación de que no te basta, yo te pido que ya en este momento en tu corazón, tú eleves tu mirada al Altísimo y le digas, gracias, gracias, porque me has salpicado con fuego. Y esa inquietud, esa divina inquietud, esa es la que han tenido los santos.
Eso es lo que han tenido los santos. Recordemos apenas un par de ellos, muy conocidos y muy amados. Reconozcamos ese fuego, por ejemplo, en un San Agustín. San Agustín, cada vez más prestigioso, más reconocido, mejor pagado, más famoso. Él siente, no me basta, no me basta. Por eso se pone a buscar. Principalmente él buscó en un grupo filosófico religioso que eran los maniqueos, porque había preguntas que le taladraban, sobre todo la pregunta por la maldad. Eran preguntas que le taladraban profundamente y él se pone a buscar. Es un buscador. ¿Te acuerdas que el Evangelio dice, el que busca, encuentra? El problema es, ¿y el que no busca? Esa es la enfermedad, ya no buscar. Saciarse con lo finito, saciarse con este mundo, saciarse, perdón que voy a ser un poco explícito, con un poco de dinero, saciarse con unos cuantos orgasmos, saciarse con un poco de licor, saciarse con ahora otras vacaciones, saciarse con que me hacen falta muchos libros por leer, mucha ciencia por aprender, pensar que esa es tu saciedad, sin reconocer que has sido hecho para algo más grande, para algo más bello, perder el apetito del infinito. Esa es la enfermedad, perder el apetito de lo infinito. Pero hay gente que no lo ha perdido y hay gente que lo está recuperando. Y es posible que aunque tú no lo sepas, la razón principal por la que tú estás aquí, que podrías estar en 100 lugares distintos, tal vez la razón principal por la que estás aquí es porque Dios ya te ha salpicado con su fuego. Y ese fuego, esa divina inquietud fue la que tuvo Agustín. Agustín no se hallaba y empezó a buscar estos maestros del maniqueísmo y vio que la predicación de ellos era una predicación que levantaba el corazón. Porque aquellos maniqueos decían cosas como estas: hay que buscar a la verdad más pura, hay que buscar al espíritu y no quedarse en la materia, hay que levantar el corazón. Y él, oyendo esas predicaciones, decía, esta gente tiene razón. Y empezó a unirse a ese grupo que hablaba mucho de espiritualidad, que hablaba mucho de superar la materia, que hablaba mucho de no quedarse únicamente en lo corporal, no quedarse en el cuerpo. Placeres de la comida, placeres del sexo, placeres del lujo, placeres de la comodidad. No, ese era un grupo donde se hablaba de crecer, se hablaba de espíritu, se hablaba de levantarse, se hablaba de buscar la luz. Él decía, este es el lugar. Pero luego se decepcionó. Y luego se decepcionó por dos razones. Primero, porque muchas de sus preguntas no encontraban respuesta satisfactoria en la manera como hablaban ellos. Porque la idea de los maniqueos es que la materia era mala y que el cuerpo es malo y que el universo físico es malo. Y aunque eso parece explicar muchas cosas, no explica otras. Por ejemplo, si una persona tiene hambre y yo le doy alimento físico, pan, le doy pan a ese que tiene hambre, ¿estoy haciendo algo bueno o algo malo? Pues según el maniqueísmo, como le estoy dando algo material y la materia es mala, pues entonces estaría haciendo algo malo. Pero eso es absurdo. ¿Cómo va a ser malo ayudar a calmar el hambre de una persona? Entonces Agustín tenía esta clase de perplejidades y no había quien se las resolviera. Pero lo que le terminó de sacar del maniqueísmo
fue que él empezó a conocer más a los maestros, los grandes maestros del maniqueísmo. Había uno sobre todo, cuyo nombre no recuerdo ahora, gran maestro. Y se dio cuenta que muchos de estos maestros eran amigos del dinero. Y entonces decía él, vaya, estos maestros tan espirituales que se vuelven tan populares por hablar mal de las cosas materiales, pues parece que les gusta bastante lo material porque buscan dinero. Entonces él entró en una crisis muy profunda, una crisis en su cabeza, una crisis terrible en su cabeza, porque él decía, ¿por qué yo anhelo la verdad, la belleza, la amistad? Fueron los grandes valores de su vida. ¿Por qué yo anhelo esas cosas y no encuentro dónde están? Y tenía otro drama aún más grave en su corazón. Él amaba una vida espiritual, pero su cuerpo se había acostumbrado desde la juventud, se había acostumbrado intensamente al placer, sobre todo al placer sexual. De manera que el mismo Agustín, que se deleitaba en las disquisiciones filosóficas sobre la verdad, la justicia, la belleza, era el Agustín que luego terminaba revolcándose con una prostituta. Y entonces él sentía que su vida era una contradicción, se sentía desgarrado interiormente. Pero lo que quiero destacar es que seguía buscando, era un buscador. Y el Evangelio dice, el que busca encuentra. Era un buscador, era un peregrino como Abraham, un peregrino como Israel en el desierto, un peregrino como David atacado por Saúl. Era un peregrino. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar ser peregrinos del infinito, ser peregrinos de la santidad, ser peregrinos del amor, ser peregrinos que no se sacian, peregrinos que aprendemos a utilizar las cosas sin ser esclavos de las cosas. En el caso de Agustín, un gran santo le dio mucha luz. Ese gran santo fue Ambrosio, San Ambrosio de Milán. En Ambrosio, Agustín encontró a uno de su propia talla, porque si Agustín tenía una inteligencia descomunal, no estaba lejos de esa inteligencia San Ambrosio, con la diferencia de que Ambrosio sí gozaba lo que Agustín no tenía, gozaba de una serenidad. Y en Ambrosio, Agustín pudo ver cómo las cosas materiales no son malas, pero tampoco nos deben esclavizar. Encontró las respuestas y finalmente, vencido por ese fuego del que había sido salpicado, vencido por ese fuego, le dijo un día a Ambrosio, que lo he pensado muy bien, yo me voy a bautizar, porque ya sabes que Agustín no era bautizado, yo me voy a bautizar. Y se preparó y celebró su bautismo. Y en ese bautismo encontró auténtica luz. Estaba salpicado por el fuego. El problema que tenemos en nuestro tiempo, entre tantísimos problemas que no hablamos sino de problemas todo el día, pero aún en nuestra manera de hablar de los problemas, creo que cometemos un error. Y es que dependiendo de lo que tú llames problema, esa es la solución que estás buscando. Y probablemente para muchas personas, todas las soluciones son que estemos tranquilos, prósperos, felices, que nadie se meta con nadie, que me dejen hacer lo que yo quiero. Nos quedamos en eso nos quedamos. Qué distinto cuando una persona sabe que su problema no tiene solución en España, pero es que tampoco tiene solución en Noruega, ni en Australia, ni en Sudáfrica, ni en Bolivia, ni en la Luna, ni en la otra galaxia. Es que tengo
tengo un hambre que no es hambre de este pan. Decía San Ignacio de Antioquía, aquel mártir de comienzos del siglo II, decía, es que ya nada me atrae. Faltaban pocas semanas para su martirio. Es que ya nada me atrae. Lo positivo de esa frase de San Ignacio de Antioquía es que lo que dice el mismo santo, solo escucho la voz del Padre que me dice, ven a mí. ¿Ves? Estaba salpicado por el fuego. Ven a mí. Lo nuestro, nosotros no somos maniqueos. Nosotros apreciamos las cosas corporales, el cuerpo humano, lo cuidamos, lo apreciamos, sabemos que existe belleza, sabemos que se puede hacer mucho bien con el cuerpo y para el cuerpo, pero no idolatramos el cuerpo. Sabemos que se puede hacer mucho bien con el dinero, no idolatramos el dinero. Sabemos que es placentera una vida segura y cómoda, pero nada de eso va a ser nuestra casa para siempre. Usamos las cosas, pero en medio de las cosas y en medio de lo terrenal nos sentimos ciudadanos de otra patria. No importa si naciste en este país o en otro, y no importa a qué país de este globo terráqueo te vayas. Lo importante es que tú sepas, como dice la carta a los Hebreos, que tú tienes otra ciudadanía, que tú tienes otro DNI, con la característica de que, según dice el libro del Apocalipsis, el nombre que aparece en tu DNI no es el nombre por el que todo el mundo te conoce acá, porque el libro del Apocalipsis dice que nosotros recibiremos un nombre nuevo. Tu verdadero nombre, tu verdadero ser, está más allá. Y vamos caminando, aprovechamos el tiempo presente para conocer y amar a Dios, para que Dios sea conocido y amado, para servir a nuestro prójimo de muchas maneras, muchas, algunas más materiales, otras más espirituales. Conocemos y amamos a Dios, queremos que Él sea conocido y amado, servimos a nuestros hermanos, somos amables con ellos, procuramos vivir en mansedumbre y en pureza. Pero, ¿dónde está mi verdadero DNI? ¿Dónde está mi verdadero pasaporte? ¿Y cuál es mi verdadero nombre? Eso no está aquí. Eso no está aquí. Y esa sensación nos hace libres, profundamente libres. Eso hace que ningún interés ni imperio de esta tierra pueda dominarnos. Hermanos, bienaventurados los que han sido salpicados por el fuego, porque serán libres. En efecto, si tú, por ejemplo, dentro de las cosas que anhelas, tiene un lugar importantísimo, de hecho el más importante, ser famoso, con ese apetito que tú tienes de ser famoso, ser el gran influencer, con ese apetito se te puede dominar, con ese apetito. Si tú lo que más anhelas en esta tierra es el placer, siempre habrá alguien que se te plante delante y te diga, yo tengo cómo darte más placer. Si lo que más te interesa es el poder, siempre habrá alguien que se te plante delante y diga, yo sé cómo se logra el poder y yo sé cómo se sostiene el poder. Y aquel que te prometa más de lo que tú apeteces, te termina manejando. A nosotros nos manejan, esto lo entendió muy bien San Juan de la Cruz, que por eso habla de las flores y las fieras. Las flores son nuestros placeres y dependencias, y las fieras son nuestros temores y nuestras heridas. Y el mundo nos maneja con las flores y las fieras. ¿Cuáles son tus flores? Es decir, ¿cuáles son las cosas que a ti te fascinan? En uno será, repito, el dinero, en otro será el poder, en otro será el placer, en otro será el prestigio. Con eso te manejan, con eso te manejan. Por eso nuestros gobiernos quieren que nosotros seamos esclavos de toda suerte de adicciones,
Por eso por todas partes se abren más y más puertas al libertinaje, a la pornografía, a la droga, al juego. A los gobiernos les sirve, a los gobiernos de este mundo, porque les sirve al príncipe de este mundo, a los gobiernos de este mundo les sirve que tú seas adicto. Les fascina eso. No hay nadie más fácil de gobernar que un adicto. ¿Por qué? Porque al adicto le pones por delante su adicción y lo llevas donde quieres. O le amenazas con que se la vas a quitar y lo llevas donde quieres. Las flores y las fieras. Lo que dijo San Juan de la Cruz, bendita sea su memoria. Te ponen delante las flores y las fieras y así te llevan. Pero ahora ponte a pensar, ¿qué va a pasar con uno que está salpicado por el fuego del cielo? Ahora dime cómo manejas a ese. Dime cómo lo manejas. Ese es el problema. Problema entre comillas, porque en realidad es la respuesta a la libertad humana. Por eso este mundo nos quiere saciados en lo finito. Y pésimo servicio le prestó a la humanidad aquel filósofo alemán, Nietzsche, cuando dijo: permaneced fieles a la tierra. Nunca sabré si él estaba dimensionando la barbaridad de esclavitud que proponía. Y la proponía como si ese fuera el comienzo del Übermensch, el comienzo del superhombre. ¿Por qué lo llamas Übermensch? ¿Por qué lo llamas superhombre? Llámalo subhumano. Es un subhumano porque ese es el más fácil de esclavizar. El más fácil de esclavizar es el que es fiel a esta tierra. Porque el que es fiel a esta tierra tiene apetitos de esta tierra. Y por eso los que manejen las cosas de esta tierra lo van a dominar. ¿Qué es lo tuyo? ¿Cuál es tu apetito? Esa es la pregunta que nos hace el mundo. Especialmente cuando vamos avanzando en la juventud, en la adolescencia, ahí empieza el mundo a preguntarnos: a ver, ¿cuál es tu apetito? ¿Qué es lo que te apetece a ti? Y si tu respuesta es: bueno, pues lo que a mí me apetece realmente es mucho dinero, es que yo lo que quiero es pasta, como decís aquí, pero pasta, pero en cantidad, no cualquier cosa. Magnífico, magnífico. Tú y yo nos entendemos, vamos a hacer muy buenos negocios. ¡Qué bien, qué bien! Yo te voy a mostrar lo que tienes que hacer para eso. A ver, y tú jovencita, ¿qué es lo que quieres? Pues yo lo que quiero es ser famosa. Yo lo que quiero es que la gente me reconozca por la calle. Yo lo que quiero es tener mi propia marca y sacar mi propio perfume y tener mi propia agencia de modas y que todo el mundo sepa quién soy. Bueno, tendrás que acostarte con un poco de gente. Pero esas son las aduanas. Después de que lo hayas hecho, vas a tener lo que tú querías. Así nos dominan. ¿Qué pasa cuando una persona está salpicada por el fuego? ¿Qué pasa cuando una persona anhela el cielo? Cuando Jesús, en una locura de amor, les quiso describir a sus discípulos cómo tenían que ser. Mira que ni siquiera se puso como modelo él. Esto está en el Sermón de la Montaña. Mira lo que dice Jesús: sed perfectos. Y sigue la frase: como vuestro Padre Celestial es perfecto. Los puso a mirar ¿a dónde? A la gloria del cielo. Los puso a mirar al Padre. Los puso a mirar al cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es el único lugar de la libertad. Escribe eso que te conviene. El cielo es el único lugar de la libertad. Mientras tu apetito esté en esta tierra, siempre habrá una agencia, un partido político, un genio, un empresario que diga: esa es tu startup, ese es tu emprendimiento. Bienvenido, bienvenida. A ver, ¿qué es lo que quieres tú? Y eso es lo que está pasando en nuestros países y en muchos otros lugares. Entonces, esta tragedia se está viviendo por muchas jovencitas, también hay algunos muchachos, pero sobre todo niñas, que las matriculan, las contratan para el porno. Hay una página cuyo nombre no voy a decir, hay un servicio en internet que no voy a decir y no lo digáis, por favor, entonces se está grabando, que hace eso exactamente. Una webcam
y tendrás dinero, y tendrás dinero. Entonces tenemos en Colombia y en otros lugares, tenemos chiquitas de 15, 16 años que hacen todo tipo de pornografía a petición de la persona que les diga. Y ellas creen que son libres. Y cuando logran comprarse su primer iPhone de última generación con su propio dinero, consideran que son poderosas. No tienen ojos para ver las cadenas que han caído sobre ellas. Entonces la única manera de ser libre es prendarse del cielo. Y eso es estar salpicado de fuego, estar prendado de cielo, estar enfermo de cielo. Eso es ser libre. Porque a ese sí no lo puedes manejar. Considera tú a un santo, tantos santos, pero yo quiero recordar aquí a San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo tiene ese nombre. Crisóstomo viene de Chrysos, que es oro, y Tomos, que es boca. O sea que él era Juan, boca de oro. Ese Crisóstomo era una especie de apodo. Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo vivió en el siglo IV, mediados del siglo IV, una época de grandes convulsiones políticas y religiosas. En el cristianismo las cosas no estaban tranquilas, estaba terminando de batirse el cristianismo ortodoxo contra el arrianismo y ya estaba el problema del nestorianismo y el problema del monofisismo y ya asomaban los neumatómacos, los enemigos del Espíritu, que decían que el Espíritu Santo no era persona. Es decir, todas las grandes herejías, o la gran mayoría de las grandes herejías, surgieron en ese siglo IV, o por lo menos florecieron en él. Ese es el siglo de Juan Crisóstomo. Y en ese mismo siglo, pues tenemos toda la realidad con el Imperio Romano, y con esa mezcla tan extraña, tan difícil de comprender incluso en nuestro tiempo, esa mezcla entre poder político y poder religioso, que me parece que lo resume muy bien la historia de Constantino. Constantino, que para tratar de arreglar las cosas en su imperio, convoca un concilio, año 325, el concilio de Nicea, y cuando el concilio de Nicea dice que el arrianismo es falso, Constantino no se hace bautizar, él no era bautizado, y cuando finalmente se bautiza como arriano, cosas que nadie entiende. Ese es el siglo de Juan Crisóstomo, un siglo de convulsiones políticas y religiosas y filosóficas, un siglo de guerras y disputas de poder, un siglo donde la pena típica era el destierro, desterrar a los obispos. ¿Tú has visto lo que le hicieron al obispo Álvarez? Rolando Álvarez de Nicaragua, lo que le hizo el régimen de Ortega, finalmente lo desterró, finalmente lo sacó. Lo tenía condenado a prisión a 20 y tantos años, pues finalmente lo sacó. Bueno, pues esa era la pena típica. Y muchos de los santos, incluyendo por supuesto santos obispos del siglo IV, fueron desterrados, muchos. Atanasio, por ejemplo, 4 o 5 veces desterrado. Toda esta historia, todo este recorderis histórico lo pongo aquí para maravillarme de la libertad de palabra de Juan Crisóstomo. Dice Juan Crisóstomo, ¿qué van a hacer conmigo? Esa libertad con la que hablaba, que es la libertad del que tiene su mirada puesta donde tenemos que tenerla todos. Entonces dice Juan Crisóstomo, ¿qué vais a hacer conmigo? ¿Me vais a desterrar? Que era la pena típica de la época. ¿Me vais a desterrar? Ahora, los destierros de esa época equivalían prácticamente a una condena de muerte. De hecho, Juan Crisóstomo al final fue desterrado en condiciones tan humillantes, tan supremamente duras, que de camino al lugar del destierro murió. Pero mira sus palabras. ¿A dónde? ¿Qué vais a hacer conmigo? ¿Me vais a desterrar? Y entonces cita un salmo: del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. ¿Qué haces con un hombre así? ¿Qué haces con un hombre al que no puedes asustar y al que no puedes seducir? Atención a esos dos verbos. ¿Qué haces con una persona
a la que no puedes asustar y no puedes seducir. Acuérdate de Juan de la Cruz: asustar las fieras, seducir las flores. Pues el que está salpicado de fuego, el que está buscando la gracia del Espíritu, el que tiene la mirada puesta donde tenemos que tenerla todos, donde nos dijo Cristo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El que tiene la mirada ahí se vuelve imposible de asustar, imposible de seducir. Y por eso los poderes de este mundo le tienen miedo al cristianismo, le tienen miedo. Porque es que el cristianismo predica la realidad del cielo y la posibilidad del cielo y el camino hacia el cielo, que ciertamente es el camino de la cruz. Lo predica. Y cuando tú tienes un puñado de gente enamorada del cielo, con los pies bien puestos en la tierra, gente que sabe usar, vuelvo al verbo, ese verbo es de San Agustín, uti, gente que sabe usar los bienes de la tierra, pero que no es esclava de los bienes de la tierra, y que tiene la mirada y el corazón en el cielo. Dime, ¿qué haces tú con esa persona? No la puedes sobornar porque no la puedes seducir. No la puedes callar porque no la puedes asustar. Son gente imposible de asustar. Son gente imposible de seducir. Mira el caso de los apóstoles, mucho antes de Juan Crisóstomo. Mira el caso de los apóstoles. Los apóstoles empezaron a predicar lo que tenían que predicar, que el mismo Cristo, que de manera inicua había sido torturado y llevado a la muerte en la cruz, había muerto verdaderamente y había resucitado. ¿Y cuál es el problema de la resurrección? Porque resulta que los sumos sacerdotes, según cuentan los capítulos 2, 3, el 2 no tanto, 3 y 4 de Hechos de los Apóstoles, los sumos sacerdotes de aquella época, sumos sacerdotes judíos por supuesto, estaban aterrados de que se predicara la resurrección. ¿Te has puesto a preguntarte por qué les aterraba que se predicara la resurrección? Cuando Pedro predicó en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dijo: ha resucitado el mismo Cristo al que ustedes crucificaron. Predicó la resurrección. Luego en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles se nos cuenta que Pedro y Juan le dieron la salud a un paralítico de nacimiento. Milagro evidentísimo. Y cuando se congregó una gran multitud en el templo de Jerusalén por ese milagro espectacular, pues Pedro no perdió la oportunidad para volver a predicar sobre lo injusto de la muerte de Cristo y sobre la verdad de la resurrección de Cristo. Pues las autoridades judías no se quedaron tranquilas, los encarcelaron, los azotaron y finalmente se envalentonaron delante de ellos para decirles: les prohibimos severamente que sigan predicando en nombre de ese. Y lees en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 lo que responde Pedro, que era un pescador de Galilea. Dice Pedro: juzgad vosotros mismos si es correcto que os hagamos caso a vosotros antes que a Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que tenedlo bien claro, vosotros y todo el pueblo, no hay otro nombre por el que podáis ser salvos. Imposibles de asustar, imposibles de sobornar, imposibles de seducir. ¿Qué haces tú con esa gente? ¿Qué haces tú con ellos? Entonces lo que hicieron fue darles una paliza. Les dieron de azotes de una manera brutal. ¿Y qué pasó? Pues que ellos salieron terriblemente acobardados y salieron a esconderse. No, eso no fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es lo que a mí me trae una sonrisa así como para este domingo. Salieron, dice,
salieron felices de haber padecido por el nombre de Jesús. ¡Qué locura! ¿Qué haces tú con una persona que la asustas, la maltratas y está feliz porque pudo sufrir por Jesús? Ahora, ¿qué se hace con esa gente? Pues si hay algo que se puede hacer. Te encuentras que en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, ellos eligieron a Esteban y a otros 6 compañeros, entre los cuales estaba uno llamado Felipe, famoso por sus milagros, diácono Felipe. Y Esteban empieza a predicar. ¿Y qué iba a predicar? Pues tenía que predicar que Dios tiene una historia de amor con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no le ha respondido, que el pueblo de Israel se ha resistido al Espíritu Santo. ¿Y qué hacen entonces? Nos cuenta este libro, ya en el capítulo 7, que llevaron a Esteban al Sanedrín. Al Sanedrín. ¿Cuál Sanedrín? El mismo Sanedrín y el mismo lugar donde se había decretado la pena de muerte de Cristo. O sea, tú imagínate por favor la escena. Se llevan a Esteban, discípulo de nuestro Señor, que va a ser el primero de los mártires, porque tú ya sabes para dónde va la historia. Se llevan a Esteban y lo ponen en el mismo sitio donde días atrás, unas cuantas semanas atrás, había estado parado Jesús y donde habían condenado a muerte a Cristo. ¿Y sabes lo que dice Esteban cuando lo tienen ahí? Es el lugar donde cualquiera de nosotros se hubiera muerto de miedo. Porque imagínate lo que era la autoridad del Sanedrín. Y ahora imagínate lo que es estar parado en el mismo lugar donde condenaron a tu maestro. Lo tienen ahí parado. ¿Y sabes lo que se le ocurre decir al bueno de Esteban? Dice Esteban: veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. ¿Qué haces tú con una persona así? Ya no aguantaron más, se taparon los oídos, claro, no soportaban esa palabra, se taparon los oídos, lo sacaron a empellones y lo mataron a piedra. Lo mataron a piedra, lapidado. Ya matándolo, ya esto tiene que acabar. Eso no estaba acabando, estaba apenas empezando. Eso estaba apenas empezando. Porque una de las características que tiene este fuego, acuérdate que el tema es que estamos salpicados por el fuego. Una de las características que tiene este fuego es que cuando tú lo golpeas, se riega más. Bellísimamente lo dijo el presbítero Tertuliano en el siglo III, frase que se repitió después muchas veces hasta el día de hoy. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Tú lo aplastas, este fuego, y salta más. Entonces se armó una terrible persecución en Jerusalén. ¿Y qué pasó con aquellos cristianos? Pues ellos salieron de Jerusalén. ¿Salieron como ratoncillos asustados? No, salieron a predicar. O sea, el problema se hizo peor. De manera que unos pocos meses después, ya había cristianos hasta Damasco. ¿Tú sabes dónde queda Jerusalén? ¿Tú sabes dónde queda Damasco? Ya había cristianos en Damasco. Ya el fuego había alcanzado a Damasco. Pues gran solución. Según la mentalidad de ellos, fue providente que apareciera un hombre absolutamente resuelto, llamado Pablo, que ardía de ira contra los cristianos porque consideraba que esa era una perversión en contra de la ley de Moisés, y él, como discípulo de los fariseos, discípulo aventajadísimo, como discípulo aventajadísimo de los fariseos, él decía: hay que acabar con eso. Entonces fue donde los sumos sacerdotes y dijo: este tumor, para él el cristianismo era un tumor repugnante, maligno, este tumor se acaba y se acaba ya.
Necesito cartas vuestras, necesito autorización vuestra, porque esto se acaba ya. Y la autorización era para comunicarse con las otras sinagogas, de manera que se pudiera hacer redadas, atrapar a los cristianos, atraparlos, encarcelar los hombres y mujeres, maltratarlos, lo dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, y matarlos. Hay que extinguir este tumor. Solución, lo que necesitábamos. Un hombre de temperamento firme, férreo, de resolución absoluta y con un plan concreto. Pues vamos, como decís en España, a por ellos, a por ellos. Vamos a acabar a esta gente. Pues vamos. Y se daña el plan. ¿Sabe por qué? Porque una centella del cielo, un poquito de ese fuego, le cayó a Pablo. Y con ese poquito de fuego quedó ciego. Él que creía que era luz. Él habla en tercera persona de su situación a finales del capítulo 2 de la carta a los Romanos. Él creía que era luz de ciegos y él quedó ciego. Él quedó ciego. Le salpicó ese fuego. Le salpicó ese fuego. ¿Qué tal que a ti te salpique ese fuego? ¿Qué tal que a ti te llegue ese fuego? ¿Qué tal que a ti te salpique? Eso es lo que vamos a pedir en la Santa Misa. Porque vamos a hacer oración, hermanos. Y vamos a pedir fuego. Es que mira, el mundo no está para mediocridades ya. El mundo no está simplemente para que pongamos parchecitos. Cuando una persona ha tenido una fractura, por ejemplo, Dios nos libre, sé que es algo muy serio, una fractura de cadera, eso no se arregla poniendo aquí en la parte de la cadera un pañito con agua tibia. Así no vas a arreglar la fractura. Hermanos, necesitamos seriamente el fuego del cielo. Necesitamos esa salpicadura divina, esa que le llegó a Francisco de Asís, mi otro ejemplo favorito. ¿Qué no tenía Francisco? Oye, ¿qué era lo que no tenía ese hombre? Según todas las reseñas que tenemos, no solo tenía buena posición social, buenos ingresos, muchos amigos, guapo, hasta guapo, es que lo tenía todo. Es que lo tenía todo. Lo tenía todo y sentía que no tenía nada. Algo me falta, algo me falta. Aquí hay algo que no, aquí hay algo que no. Bendito el que tiene hambre de infinito. Bendito el que no se sacia con nada de esta tierra. Bendito el que sabe que las cosas son para usarlas con prudencia, sabiduría, generosidad y caridad, y no para adorarlas. Bendito el que ha comprendido eso. Entre otras cosas, ese es el sentido más profundo de la pobreza franciscana, porque es que Francisco no fue maniqueo. El Cántico de las Criaturas muestra que él no estaba en contra de la materia. ¡Claro que no! Pero tampoco era esclavo de la materia. ¿Qué era la materia? La materia era el poema de Dios. Es el poema que Dios dejó escrito. Y él lo que hizo fue leer el poema y cantarlo. Pero él no adoró la materia. Él no adoró la naturaleza. Hermanos, vamos llegando al final de esta enseñanza. ¿Qué podemos hacer para que este fuego nos salpique? ¿Qué remedio hay? Sobre todo cuando hemos perdido el apetito. Hay un ejemplo que yo oí por allá en mis primeros grupos de la renovación carismática. Eso fue el siglo pasado. Porque yo soy del siglo pasado. En los primeros grupos, yo me acuerdo una predicación que hizo una señora allá en mi grupo, Espíritu Santo se llamaba el grupo.
Te estoy hablando de años 1983, 84, y me acuerdo la predicación de esta señora que decía, y es el mismo tema de hoy, decía ella, cuando un niño ha estado comiendo dulces, galletitas, helados, cositas que le suelen gustar a los niños, durante toda la mañana, cuando llega la hora de comer, lo que sí alimenta, el niño no quiere. El niño no quiere. Porque está saciado de lo que no alimenta. Hay un texto de Isaías que después lo buscas, por favor. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no alimenta? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no alimenta? Pero nosotros no pongamos solo el dinero. ¿Por qué gastas tus fuerzas en lo que no alimenta? ¿Por qué gastas tu vida en lo que no alimenta? ¿Para cuándo el fuego del cielo? ¿No te das cuenta que la vida pasa y pasa demasiado pronto? ¿No te das cuenta que esa fijación que tenemos con las cosas de esta tierra es la que hace que seamos tan fáciles de asustar y tan fáciles de seducir? Y la gente vive muy preocupada, muy preocupada. Por todas partes estoy escuchando, yo tengo tantos amigos y parientes que son psicólogos, ya lo he contado varias veces. Yo vivo rodeado de psicólogos por todas partes, ya me tienen más que analizado. Y mis amigos psicólogos dicen que las dos enfermedades de nuestro tiempo son ansiedad y depresión. Ansiedad y depresión. Y alguien definió, no es una definición médica, pero sirve, alguien definió la ansiedad como exceso de futuro y definió la depresión como exceso de pasado. Estamos enfermos. Y como el pasado nos ha dejado insatisfechos, estamos tristes. Y como el futuro es incierto y amenazante en todas partes, eso incluye Europa, eso incluye Colombia, eso incluye Sudamérica, incluye África. ¿Dónde están los lugares seguros? Que la gente no habla mucho de eso, pero el temor de la guerra está aquí, está a la puerta. Entonces, nosotros, hermanos, estamos enfermos de pasado y de futuro, enfermos. Lo que no nos dejó el pasado nos llena de tristeza. Lo que nos amenaza el futuro nos llena de miedo. Pero imagínate que nosotros empecemos a reconocernos hijos de la luz, hijos del día, salpicados por el fuego. Imagínate que eso te suceda. No es que nosotros seamos irresponsables, no es que seamos miopes políticamente, por supuesto que vemos las cosas, vemos los problemas que están y vemos los líderes, pues perdón que no quiero lastimar a nadie, pero creo que en la mayor parte tenemos unos líderes de una mediocridad y de un egoísmo y de una miopía espantosa. No están mirando sino por lo suyo. Y estoy pensando en casi todos los países que conozco. No miran sino por lo suyo. Y en eso no importa tanto derechas ni izquierdas. Nosotros sabemos lo que está pasando. Nosotros como cristianos y hombres y mujeres del siglo XXI sabemos lo que está pasando. Pero lo que está pasando no tiene poder sobre nosotros. Porque eso fue lo que vivieron los cristianos. ¿O es que tú creías que la situación era más estable? Cuando Pablo estaba predicando y estaba fundando comunidades, ¿qué? ¿Estaba supremamente estable el imperio? ¿No sabes cuál fue el tiempo que le tocó a él? ¿No sabes cuál fue el tiempo que le tocó a esos primeros cristianos? Así como nosotros temblamos porque no sabemos ahora con qué va a salir y el otro con qué va a responder y cuándo estallará la primera bomba, así como estamos nosotros, pues así vivieron ellos y peor, porque ellos dependían de cómo había amanecido el genio de su majestad el emperador ese día. Ellos dependían de eso, que ahora está Nerón, que ahora está Trajano, que ahora está Domiciano. ¿Y cómo es ese Domiciano? No sabemos, pero parece que lo que viene es terrible. Y ahí estaban evangelizando, y ahí estaban proclamando.
¿Por qué? Porque ellos sentían dónde era su DNI, porque ellos sabían dónde estaba su verdadero pasaporte. Somos peregrinos, nos enteramos de todo, claro que lo sabemos. A mí no me han llamado aquí a que yo hable de política, pero créeme que podría contarte bastantes cosas, incluyendo de política española. Difícilmente pasa un día sin que yo me entere de lo que está pasando aquí y en otros lugares. Yo trato de vivir enterado, es mi deber como sacerdote, por mejor servir. Pero que eso me vaya a quitar a mí la sonrisa, la alegría, el canto o el sueño, olvídate, olvídate, olvídate. No, nosotros somos gente indomable, acostúmbrate a eso. A nosotros no nos van a domar ni con publicidad, que es una herramienta poderosísima, ni con marketing o como se llame. A nosotros no nos van a domar ni con apps, ni con smartphones, ni con tons and tons of the English language. No nos van a domar. Nosotros somos indómitos. Nosotros nacimos indómitos. Nosotros somos del fuego y somos del cielo. Nosotros somos del cielo. Y yo te quiero decir que como somos del cielo, somos muy difíciles de sobornar. Puede pasar, me puede pasar a mí, por supuesto. Yo no estoy diciendo aquí que la iglesia sea una institución perfecta, claro que no, claro que no. Lo primero que necesitamos es recuperar el hambre del cielo en la iglesia, en la iglesia. En los últimos retiros que he predicado a sacerdotes, un tema que nunca me falta y que considero que es mi deber predicarlo es: hermanos sacerdotes, estamos asfixiados de miedo, y muchos de nuestros obispos están asfixiados de miedo. Y la manera como hablan muchos de los obispos y muchos de nuestros sacerdotes, y yo no sé hasta dónde llega eso de ahí para arriba, es así como con un miedo. Es como pedir disculpad, pero es que como cristiano quería decir que tratemos de entendernos un poquillo. ¿Os parece? Esa es la predicación en muchos lugares. Y se silencia el nombre de Cristo. Y se silencia la realidad del pecado. Y se silencia el cielo. Mira, si Cristo hubiera tenido una propuesta mejor que hacérnosla, nos lo hubiera hecho. Si Cristo nos dijo: sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo, si nos enseñó a rezar: Padre nuestro que estás en el cielo, Pater gemon hoentois uranois, dice el original griego, si nos enseñó a rezar así, ¿no crees que había una buena razón para eso? Y cuando dijo: el Padre está encima de todos, y cuando Santiago dice: es que toda paternidad viene del cielo. Hermanos míos, no somos gente que huye, no vivimos en una burbuja de fantasía religiosa. Entendemos lo que está pasando, entendemos el barro y la miseria que hay en nosotros y en el mundo, y por eso mismo también entendemos que necesitamos el fuego del cielo. Eso es suplicar el Espíritu Santo. Cristo, y con esto termino, Cristo, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, es el Cristo resucitado, perdón, lo recuerdo, el Cristo resucitado que tenía 53,000 recomendaciones para darles a los discípulos, solo les dio una: quédense en Jerusalén orando, suplicando la promesa del Padre. Luego ese es el camino para el fuego. Ese es el camino. Que no te apetece, que no te nace, que estás tranquilo, que te sientes bien como ese niño que ha comido y comido sus galletas, sus dulces, sus helados, y de tanto comer eso no tiene hambre del pan del cielo.
Distánciate un poco de todos esos placeres. Es lo que suele hacerse, por ejemplo, en un retiro espiritual. Es lo que en pequeñito estamos haciendo aquí. Retírate un poquito de todo eso. Escucha la palabra de Dios y suplica. Y suplica y dile, salpícame de tu fuego, porque es que Él lo prometió. Me fascina tanto esa promesa de Joel que me la aprendí en la lengua de la traducción de los 70. Kai estai entais eshatais gemerais, sucederá en los últimos días. Egeo apotupneumatousmu, derramaré de mi espíritu, de mi fuego. Lo promete el Señor. Derramaré de mi fuego, epipa sansarca, sobre toda carne. Suplícalo, suplícalo, la promesa es para ti. Jesús nos dice, quédense, reúnanse, oren, quédense, no se vayan, no se vayan. La carta a los Hebreos capítulo 13, no se vayan, no se dispersen, quédense, reúnanse, oren, supliquen el don del Espíritu, suplíquenlo, supliquen el fuego. El fuego te hará indómito, el fuego te hará libre, imposible de sobornar, imposible de asustar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues cumplir lo que deseaba Cristo. Fuego he venido a traer a este mundo, y cuánto desearía que ya estuviese ardiendo. Tú y yo vamos a ser parte del grupo, del equipo, del ejército que le cumple ese deseo a Jesús. Tú y yo vamos a ser parte de ese ejército y vamos a llevar ese fuego. Y si hay una razón por la que yo estoy aquí, en este día y en esta iglesia predicando, es porque a mí me llegó el fuego y ahora quiero que te llegue a ti. El Señor te bendiga.